el siguiente video se indicará el proceso para aplicar contingencia tipo 03, la cual hace referencia a la contingencia del sujeto obligado a facturar electrónicamente. Considerando lo dispuesto en el artículo 616-1 del Estatuto Tributario, que indica que las facturas de venta de talonario de papel y la factura electrónica de venta se consideran para todos los efectos como una factura de venta. La factura de talonario de papel solo tendrá validez en los casos en que el sujeto obligado a facturar presente inconvenientes tecnológicos que le imposibiliten facturar electrónicamente. El obligado a facturar debe tener en cuenta que para entrar en contingencia tipo 03 debe contar con la resolución de contingencia vigente parametrizada en el software de facturación e impresa en factura de talonario o de papel. El proceso de facturación de contingencia tipo 03 se parametriza en el software ELISA de la siguiente manera. Primero, se debe crear un documento tipo factura de venta en parámetros particulares, para ser usado para facturar en contingencia. Solamente aplica en caso de que no se tenga creado pues ya un documento de factura de contingencia. Para esto nos dirigimos por exportar e importar parámetros utilitarios, parámetros particulares, lista de documentos y con clic derecho crear vamos a iniciar la creación del documento de factura de contingencia. En el tipo se puede asignar un tipo que el usuario desee para identificar el documento. Para el ejemplo indicaremos conto. En el nombre, de igual manera, un nombre que el usuario desee para identificar la factura de contingencia. Para este ejemplo indicaremos factura contingencia. El módulo que debemos asignar es gestión de ventas y la clase factura de venta. Indicaremos consecutivo automático. Como va a ser un documento electrónico, vamos a quitar la marca de completar con ceros a la izquierda y se debe indicar en qué consecutivo pues van a iniciar pues de acuerdo a la resolución que les hayan indicado. En este caso vamos a indicar un consecutivo de prueba que será este. Se puede definir un formato para la impresión y personalizar permisos de usuario y las bodegas a utilizar en caso de que se utilicen. Oprimimos aceptar para guardar. Una vez creado el documento, se debe parametrizar en los conceptos que se vayan a utilizar. En este caso, para el ejemplo, lo usaremos en los servicios, por lo que nos dirigiremos a gestión de ventas. Vamos a validar el servicio que vamos a utilizar y en la pestaña impuestos vamos a ubicar el documento y vamos a validar que esté parametrizado. ¿Listo? Y aceptar. Es de aclarar o de recordar que en este paso pues se deben parametrizar, vuelvo e indico, todos los conceptos que se vayan a usar para la factura de contingencia. Si son artículos, en los grupos de inventario, y si son servicios, en la lista de servicios. Para el ejemplo, solo lo haremos con un servicio, ya que estamos pues en un ambiente de pruebas. Posterior a esto, vamos a dirigirnos por documentos electrónicos, parámetros, documentos y vamos a ubicar el documento que creamos para la factura de contingencia. Vamos a oprimir en el más de crear y aquí debemos diligenciar los datos de la resolución que hayamos solicitado para la factura de contingencia. Yo aquí voy a diligenciar la información. Es de aclarar que todo lo que voy a diligenciar a continuación es un ambiente de pruebas y son solamente datos de ejemplo. En la clase siempre debemos asegurarnos de que vaya factura de contingencia. Y diligenciamos el resto de información. Esta información la podemos encontrar en la resolución que debió emitir la DIAN para la factura de contingencia. Vamos a oprimir aceptar para guardar. En este caso, inmediatamente el modo de trabajo se asigna de pruebas iniciales. Para el ejemplo y el ejercicio que estamos haciendo lo vamos a dejar así porque estamos trabajando en un ambiente de pruebas. Sin embargo, si están trabajando en un ambiente oficial, pues deben asegurarse de elegir facturación oficial y de parametrizar el formato de la impresión con el que desean que se radiquen pues los PDFs de estos documentos.
Una vez realizado este paso, nos vamos a dirigir a la pestaña de gremios. Aquí vamos a parametrizar los datos del documento referenciado. Estos datos hacen referencia a la factura de talonario o de papel que se entregará en el momento en el que se está en la contingencia. Esos datos son obligatorios. En caso de no tenerse la factura de contingencia, podrá ser rechazada por la DIAN. Para iniciar la parametrización, vamos a oprimir clic derecho Crear, la tecla Insert o vamos a dar clic en el botón Crear. Se nos va a habilitar esta ventana emergente donde vamos a iniciar la creación. Para eso nos vamos a guiar del Excel que estoy presentando a continuación. La etiqueta va a ser la ED2, entonces esa misma información debemos diligenciar en el primer dato que solicita la creación. La descripción sí va a ser un campo libre donde el usuario va a poder diligenciar alguna palabra o frase que le permita identificar que esta etiqueta se creó para la factura de contingencia. En este caso, para el ejemplo, indicaremos factura de contingencia. En el tipo de captura se debe indicar documento y en el gremio asociado ninguno. Se va a dejar activo el campo activo para que nos permita pues capturar los datos de esta etiqueta al momento pues de que vamos a facturar. Y ya en la pestaña atributos vamos a oprimir clic derecho crear y vamos a iniciar con la creación de los atributos. Básicamente son 3 atributos como lo podemos ver: el prefijo y número del documento referenciado, la fecha del documento referenciado y el identificador del tipo de documento de referencia. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar el primer atributo entonces y nos vamos a guiar de la columna atributos. La idea es que siempre quede tal cual como está consignado en el Excel, respetando las mayúsculas y minúsculas. Entonces voy a copiar y pegar la información. En la descripción igualmente se podría poner alguna frase o palabra que nos permita identificar qué va en ese dato que debemos diligenciar. En este caso, yo voy a diligenciar la misma del Excel. En el tipo de dato vamos a indicar que este va a ser alfanumérico y en el ordenamiento indicaremos 1. En el siguiente va a ser la fecha del documento, entonces vamos a copiar también la información y la vamos a pegar. Igualmente la descripción. Este dato sería en formato de fecha y el ordenamiento sería 2. Y por último sería el tipo de documento referenciado. Básicamente en este dato se debe indicar el código del tipo de documento que estamos referenciando, ¿sí? En este caso, el código pues, que hace referencia a la factura de contingencia cliente es el código 03. Entonces, podríamos dejar en el valor sugerido el 03 diligenciado para que no tengamos que siempre que vamos a hacer una factura de contingencia diligenciarlo. Entonces se puede dejar este valor sugerido y cuando estemos capturando el documento lo va a traer de forma predeterminada. Sin embargo, si por algún motivo el código cambia o se debe diligenciar aquí otra información, pues el usuario lo puede cambiar en el momento en el que esté generando la factura. Entonces, una vez creados los 3 atributos, vamos a documentos asociados y vamos a activar los documentos donde vamos a usar esta etiqueta. En este caso lo haríamos para factura de venta. Y aceptar. Oprimimos aceptar en la función como tal también para que guarde todos los cambios que acabamos de generar. De igual forma, se debe parametrizar en la plataforma Cofidis la resolución de la factura de contingencia. En caso de presentar problemas tecnológicos como lo indica el estatuto tributario y si lo obligado a facturar determina declararse en contingencia, se deben realizar los siguientes pasos. Primero, informar a la DIAN tal como está indicado en el anexo 1.9. Para esto nos vamos a dirigir al anexo en la página 679. Básicamente aquí están todo el paso a paso de lo que se debe hacer para que un facturador electrónico se declare en contingencia por problemas tecnológicos. Aquí también nos van a indicar, por ejemplo, el correo a donde se debe enviar la carta declarando pues la contingencia y todos los requisitos que debe cumplir esta carta. El segundo paso es que se generen facturas tipo 03 en factura de talonario o de papel.
y estas van a ser entregadas al cliente final. Luego, en caso de que la contingencia se presente por inconvenientes tecnológicos del proveedor, este deberá declararse en contingencia y emitir un certificado sobre ella. Si el proveedor no se declara en contingencia, no se podrá emitir un soporte. Una vez ya se haya superado el inconveniente técnico, se tendrán 48 horas para emitir la factura de contingencia electrónica desde el software donde se esté facturando. A continuación, se indicará cómo activar la contingencia en el software ELISA y capturar este documento. Entonces, en el módulo de documentos electrónicos, parámetros, vamos a encontrar un campo que indica estado de contingencia. Predeterminadamente él va a estar inactivo, entonces en el momento en el que ya pues se haya hecho todo el proceso de la contingencia, se hayan entregado las facturas de talonario de papel al cliente y se haya superado el problema tecnológico que se esté presentando, pues ingresaríamos al software y en el estado de contingencia indicaríamos activo. Confirmamos y aceptar. En este momento pues ya quedaría activo en el sistema el estado de contingencia. Y aquí ya nos podríamos dirigir por asentar libros a crear o asentar el documento de contingencia. Se selecciona toda la información requerida para una factura, como siempre se realiza. Y la idea es que la factura quede tal cual como la que se le entregó en papel o talonario al cliente. Los mismos datos, los mismos ítems y valores, todo debe quedar tal cual. Para el ejemplo, yo voy a facturar este servicio. Y cuando estemos terminando el documento, vamos a evidenciar que va a generar esta ventana donde va a estar la etiqueta que acabamos de crear de factura de contingencia. Para llenar la información, entonces vamos a oprimir acá en el más e inmediatamente pues se van a habilitar como una fila para empezar a llenar los datos. El primer dato es el prefijo y número del documento. Este debería tener pues como lo acabo de indicar la misma información, incluso el mismo consecutivo. Entonces para el ejemplo vamos a indicar lo mismo. La fecha del documento, vamos a suponer que fue un día antes de la fecha en la que estoy generando la factura. Y en el identificador, como lo mostré cuando se estaban parametrizando estos datos, dejé como valor sugerido el 03. Entonces acá me lo está trayendo. Entonces me facilita el no tener que diligenciar siempre este dato, ¿sí? Pero yo lo podría modificar si lo requiero, no hay problema con eso. Una vez hayamos diligenciado entonces esta información, oprimimos aceptar. Elegimos el tipo de operación. Aquí en tipo de factura, como podemos observar, está asignado factura de contingencia y terminamos el documento. Una vez timbrado el documento, podemos ir a consultarlo directamente en la DIAN. Para esto vamos a dirigirnos por documentos electrónicos, consulta, y vamos a validar el documento que acabamos de generar con la URL DIAN. Aquí inmediatamente podemos visualizar que ya está identificado en la DIAN como una factura electrónica de contingencia y vamos a descargar el PDF. Aquí pues también vamos a poder evidenciar que la DIAN en la representación gráfica la llama factura de venta de talonario de papel. Y aquí pues van a estar como todos los datos. Y vamos a observar también que en la parte de referencias van a estar los tres datos que diligenciamos. El tipo de documento de referencia, que en este caso asignamos el 03 y la DIAN hace la conversión, el número de referencia que corresponde a el consecutivo y el prefijo que se le entregó al cliente en papel o talonario y la fecha de referencia que fue cuando se generó la factura en papel o talonario. Y de esta manera se daría por explicado el proceso para facturar en contingencia en el software ELISA.